Yo creo que el caso más claro de esto es Jesús Malverde. Hay literatura en Sinaloa, donde hay un acta de nacimiento de una persona que nació a principios del siglo XX, se llama Jesús Malverde, y que después la historia popular señala que este hombre pues se dedicó a asaltar haciendas porque ya estaba cansado de la injusticia de la época. Estamos hablando en los años 20, 30, de tal manera que piden los hacendados que les ayuden. El gobierno manda al ejército, lo agarran y lo cuelgan en la plaza principal de Culiacán. Dejan que se deshaga ahí, ¿no? Entonces la gente pues tenía una empatía con este hombre, y va y le pone unas piedritas, ¿no?, para tapar el cuerpo, después una veladora, una cruz, le comienzan a rezar y pum, por ahí sale un milagro, ¿no? Pues ¿qué hace el gobierno y la Iglesia Católica? Piden que se quite eso y la tumban y ponen ahí el Palacio Municipal de Culiacán, ¿no? Pues ¿qué hace la gente? Pues se va a 2 calles e instala su capilla. En 1976 a un taxista lo asaltan, le meten 5 balazos, este señor le reza a Malverde y se salva. Entonces dice, voy a dedicar mi vida a cuidar la capilla. Y va con un artesano y le dice, oiga, hágame una figura de Malverde. Y le dice, pero pues, ¿cómo si no hay una figura? No había una foto, no había nada. Dice, bueno, mire, usted hágamela y póngale rasgos de Pedro Infante, de Jorge Negrete y de un político del momento, ¿no? O sea, es una creación popular. ¿Quiénes son los que se acercan a este personaje? Pero a todos los demás, pues son los sectores más marginados del país. O sea, ¿quiénes son? Pues los millones de pobres de los que estamos ahí, ¿no? En ese ejército de mano de obra barata. Pues ¿quiénes son los migrantes? ¿Quiénes son? Pues las prostitutas y los policías y los soldados. Pues que es la gente, la clase más marginal, ¿no? O sea, esta gente, todos estos millones de mexicanos, pues buscan en los santos populares esta protección que no se tiene en la realidad. Nazario Moreno fue uno de los fundadores de la familia michoacana y después de los Caballeros Templarios. Ya solamente el nombre de Caballeros Templarios te da un tinte de lo que hay en Michoacán, ¿no? Acuérdate que en Michoacán fue uno de los estados donde hubo el batallón más grande de cristeros. O sea, Michoacán es un pueblo muy religioso, muy devoto, mucho. No podíamos quitar ese perfil del narcotráfico. O sea, forma parte también de esta conformación de los grupos criminales. Ahora ya no le llamamos narcotráfico, le llamamos crimen organizado, porque ellos sí se organizaron, ¿no? Porque además se organizan de tal manera que forman empresas pues que abarcan 17 actividades, ¿no? Que va desde pues minerales, el acero, carbón, gasolina, ¿no?, hasta tráfico de personas, de órganos, de armas, de autos, de droga, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con Nazario? Me parece que es la expresión más clara de cómo el crimen organizado mexicano es surrealista también. ¿Por qué? Porque cuando en el 2011 hay un enfrentamiento de, creo que ya es Caballeros Templarios, en las costas de Michoacán, de pronto no encuentran a Nazario y Felipe Calderón, con base en una grabación, que además una grabación que no se entendía bien, nada más decía, ya hirieron al jefe, hay que llevárnoslos, ¿no? Y hasta ahí se quedaba. Y Felipe Calderón, en esta necesidad de legitimarse, dijo que estaba muerto Nazario, pero Nazario no andaba muerto, ¿no? Pero tampoco andaba de parranda, sino que pues, se fue a las montañas, a los cerros de Michoacán, allá se curó y ahí profesaba. Ves la biografía de Nazario, era un hombre que le gustaba leer la Biblia, pero también el Corán, le gustaba leer a Che Guevara, o sea, le gustaba leer a Jesucristo, el perfil, ¿no?, el hombre. Entonces era un michoacano muy apegado a esta parte, digamos, religiosa. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Nazario? Se hizo santo. Y en los pueblos donde controlaban los Caballeros Templarios, ponían una capilla. Y en esa capilla estaba Nazario hecho santo.
en los pueblos, en las entradas ahí estaban. Y la gente iba y le rezaba, tenía su novenario. Y le pedía protección. O sea, como todos los santos, le pedía protección. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno, bueno, el ejército y la policía cuando recuperó, estoy hablando en términos militares, recuperó ese territorio? Pues lo primero fue destruir esas capillas. Pues es una cosa que yo vi, que no destruyeron la imagen de Nazario. Se la robaron, porque estaba chapeada en oro, o tenía incrustaciones de oro. Entonces se llevaron esas imágenes. Bueno, el asunto aquí es que vemos una expresión de que los santos populares es para todos, ¿no? Bien decías, por ejemplo, en el caso de Malverde, dicen que es el santo de los narcos, lo mismo que la Santa Muerte, ¿no? En Nazario me parece que sí es, ¿no? Los santos de Michoacán, pero Santa Muerte y Malverde surgen mucho antes del fenómeno del narcotráfico en México. La Santa Muerte, hay un registro en documentos eclesiales donde encontraron a un grupo de indígenas en San Luis de la Paz, Guanajuato, en el año de 1797, que le rezaban a una calaca, una calavera, a la que le llamaban Santa Muerte. Y ya le pedían lo que le siguen pidiendo hoy, protección. Hay un crecimiento impresionante de la fe. La gente está buscando de dónde agarrarse, porque en el caso de México, hay un torbellino de violencia, es una espiral que no para. O sea, llevamos miles de muertos, miles de desaparecidos, miles de desplazados, hay una inseguridad absoluta, una incertidumbre, hay una sensación de fragilidad, de vulnerabilidad, y frente a eso, pues, ¿qué buscas, no? Buscas o en el esoterismo a los brujos, chamanes, hasta en el yoga, ¿no? Se busca, o en el caso de la religiosidad a los santos oficiales o a los santos populares. Entonces, de alguna manera, sí, los dos casos son una expresión de nuestra crisis, una crisis estructural.